El senador colombiano Iván Cepeda, autor, junto con el sociólogo Felipe Tascón, del libro Uribe y la derecha transnacional, considera que lo que hizo Calderón fue copiar una receta antidrogas que ha comprobado ser un fracaso reiterado, según dijo a la revista mexicana Proceso en 2021. En 2009, Uribe Vélez expresó solidaridad con Felipe Calderón por la lucha contra el narcotráfico. Este y Uribe hicieron una cooperación de materia de seguridad. 86 delegados de la Policía Nacional de Colombia viajaron a México para capacitar agentes de seguridad de ese país. En 2009, Uribe informa que la Policía Nacional Colombiana había capacitado un total de 450 agentes mexicanos para luchar contra el crimen organizado. El diablo, instruyendo al diablo. Genaro García Luna contrató asesores colombianos. Uno de ellos fue el general Luis Enrique Montenegro, ex subdirector de la Policía Nacional. Durante el sexenio de Calderón, instructores de ese país capacitaron a 10.571 policías y militares mexicanos, más de 1.760 cada año. Instructores cuya misión era llevar a México el modelo que según ellos tan buenos resultados les estaba dando a Uribe. Tan buenos resultados que antes de Uribe, Colombia era el principal productor de cocaína en el mundo, pero con él en la presidencia continuó ocupando ese lugar y después de su mandato siguió ocupando esa posición. Calderón tenía desplegados a 45.000 soldados, sobre todo en estados fronterizos con Estados Unidos, en una estrategia que le ha ganado en críticas por denuncias de abusos de los derechos humanos por parte de militares. Con la muerte de Heriberto Lascano, líder de los Zetas, el presidente Felipe Calderón presumió que 25 de los 37 criminales más buscados en el país habían sido abatidos o detenidos durante su gobierno. Según él, un éxito de su estrategia de seguridad, de las cifras oficiales, basta para demostrar la falsedad de la propaganda del gobierno federal. La muerte o la detención de capos como Heriberto Lascano y la larga lista de los más buscados no desembocó a la pacificación de sus zonas de operación, sino que incrementó la violencia. La incidencia delictiva en el país aumentó desde que Calderón asumió el poder. En el sexenio de Calderón asesinaron a 101 periodistas. El general Óscar Naranjo, quien fue asesor después del presidente Peña Nieto, tuvo una gran cercanía con Genaro García Luna. Cuando el entonces gobierno de México quiso replicar la experiencia colombiana en el combate al narcotráfico, García Luna y Óscar Naranjo fueron contemporáneos en su ejercicio como máximos jefes de la policía de sus respectivos países. García Luna, durante el gobierno de Calderón; Naranjo, durante el gobierno del alter ego de Calderón, Álvaro Uribe Vélez. En 2011, Felipe Calderón fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad. La demanda fue avalada por 23.000 firmas recogidas, en su mayoría a través de Internet, por un grupo de activistas, entre los que se encuentran juristas e intelectuales mexicanos que aseguran que se han registrado 50.000 muertos entre 2006 y 2010. Calderón también fue denunciado ante La Haya por la Operación Rápido y Furioso. En febrero del 2023, en el juicio a García Luna, Calderón fue señalado por un exfuncionario mexicano declarado culpable de cargo de narcotráfico, quien testificó en un tribunal de Nueva York que le habían dicho que Calderón había dado instrucciones a funcionarios gubernamentales para que apoyara al cartel de Sinaloa cuando afrentaba a sus rivales. La acusación la realizó Eder Beitia, exfiscal general del estado de Nayarit. Beitia dijo que Calderón y García Luna dieron la orden de proteger al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, alias El Chapo, además de no interferir en la pugna que mantenían con el grupo de los Beltrán Leiva. El general en retiro, Tomás Ángeles Aguirre, quien fue subsecretario de la Defensa Nacional, Sedena, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, reveló que dicho expresidente sí pactó con el crimen organizado. El periodista J. Jesús Lemus Barajas denunció las relaciones entre María Luisa Calderón, Cocoa, con Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, líder de los Caballeros Templarios y también ex líder de la familia michoacana. La hermana del expresidente Felipe Calderón le hablaba a La Tuta para pedirle favores, para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco, afirmó Lemus. Luego de esta revelación fue encarcelado el periodista J. Jesús Lemus bajo falsas acusaciones de delincuencia organizada y fomentó el narcotráfico en modalidad de colaboración. Durante su estancia en la cárcel asesinaron a sus abogados defensores y por 8 meses no tuvo a ningún otro.
permaneció aislado y desnudo en una celda en la que solo podía ver la luz del sol a través de una rendija. Lemus Barajas afirma que la orden de Calderón era asesinarlo y que él se salvó de suerte. Ahí te lo encargo, dale pronto y lo tiras al río. Fue la instrucción del comandante Luis Carrillo cuando, después de privarlo de la libertad, lo entregó al grupo delictivo Los Zetas para que lo asesinaran en mayo de 2008. Durante todo el sexenio, el Chapo vivió impune, libre de persecuciones pese a las presiones de Estados Unidos. Entre 2008 y 2018 se firmaron 31 contratos de software de vigilancia Pegasus, la mayoría durante el sexenio de Felipe Calderón. Todas las transacciones registradas se hacían bajo conceptos varios como servicio de mantenimiento o compras de uniformes, para camuflar la adquisición de un programa informático que se infiltra en los teléfonos móviles para espiar a los periodistas, activistas y opositores políticos. Pegasus, creado bajo el pretexto de lucha de los gobiernos por la seguridad nacional, por el combate al terrorismo o al narcotráfico. Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, ha sido relacionado con el narcotráfico en muchas ocasiones. En el año 2014, dentro de los más de 50 archivos que presentó el senador Iván Cepeda, en un debate de control político al paramilitarismo, se expone que Uribe le aprobó licencias a los siguientes señalados con el narcotráfico: a Álvaro Suárez Granados, reconocido como el piloto preferido de Pablo Escobar; a los hermanos Sierra Pastrana, conocidos como los pilotos de la mafia; a Jaime Murcia Duarte, señalado de tener vínculos con el narcotráfico; y a Luis Carlos Herrera Liscano, propietario de una aerolínea que era utilizada para transportar cocaína al exterior. En otro reportaje de Cuestión Pública se menciona que la licencia directa, es decir, sin prestanombres a Marta o Peggy, de Uribe, la reina de la cocaína, todo quedó registrado en una acta de reunión. John Jairo Velázquez, alias Popeye, en la entrevista con Diana López Zuleta, contó que la pista de la hacienda Nápoles, propiedad del narcotraficante Pablo Escobar, fue autorizada por Álvaro Uribe mientras era director de la Aeronáutica Civil. Álvaro Uribe, nombrado alcalde de Medellín en 1982 por el presidente Belisario Betancur, en una época en que no eran elegidos por voto popular sino a dedo, tuvo que renunciar antes de 6 meses a la alcaldía de la capital Antioquia, según él, por enfrentamientos con el gobernador Álvaro Villejas sobre empresas públicas de Medellín. Según Villejas, por orden expresa del presidente Belisario Betancur, que le pidió remover a Uribe de su cargo debido a supuestos nexos de Alberto Uribe Sierra, su padre, con narcotraficantes. De 1986 a 1994, Álvaro Uribe fue senador de la República por 2 periodos. En 1991, según documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se señaló que Álvaro Uribe, entonces senador, trabajó para el cartel de Medellín y era amigo personal cercano de Pablo Escobar. Asimismo, se comentó su apoyo a la no extradición, el principal objetivo de Escobar para la época. En su paso por la gobernación, Antioquia vivió una oleada de masacres perpetradas en su mayoría por grupos paramilitares, entre ellas la masacre de La Granja, 1996, y El Aro, 1997. El paramilitarismo permeó las instituciones en el periodo presidencial de Uribe y se destapó en 2008 en el renombrado caso de Las Chuzadas, interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad a funcionarios, periodistas, políticos de oposición, como Gustavo Petro o Piedad Córdoba y ONG, es decir, en las palabras de la Jurisdicción Especial para la Paz, el DAS fue la ventana de la inteligencia militar de los paramilitares. A su entrada, en el 2002, puso en marcha la Operación Orión, una cooperación de fuerza militar e integrantes del bloque Cacique Nutibara, de las AUC, para desarticular a las guerrillas urbanas. Sin embargo, el hecho atacó el corazón de Medellín, en la Comuna 13, y dejó decenas de desaparecidos inocentes. En la audiencia de reconocimiento de verdad, este año, el coronel Henry Acosta Pardo confesó las graves presiones del general Mario Montoya, comandante del Ejército de Colombia entre 2006 y 2008, y reafirmó que pedía litros de sangre. Las bajas no es lo más importante, es lo único, decía. Vaya, cojan unos muertos de la morgue y me los presentan. La cifra de los 6.402 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales bajo el reclamo, ¿quién dio la orden?, se ha convertido en Colombia en un símbolo de protesta a las graves violaciones de derechos humanos en el gobierno de Uribe. El sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación reportó 50.000 desapariciones forzadas,
117.000 homicidios, 967 masacres, 56.000 amenazas, 3.520 torturas. En el periodo del 2002 y 2010, gobierno de Uribe. La paz, que ha sido un anhelo del pueblo colombiano, ha tenido en Álvaro Uribe su principal opositor. Son muchas las similitudes entre Uribe y Calderón, o con Salinas de Gortari, o con tantos otros que han hecho de México y Colombia dos narcoestados. A tal punto de los señalamientos de vínculos con los carteles colombianos, Jaime Alberto Uribe, hermano menor de Uribe, estuvo casado con Dolly Cifuentes y con ella tuvo 2 hijos, Ana María Uribe Cifuentes y Daniel Alberto Uribe Cifuentes, a quienes señalan de pertenecer al clan de los Cifuentes Villa, que fue una organización que durante más de 3 décadas se dedicó al narcotráfico de manera silenciosa, con vínculos con Pablo Escobar y con Joaquín El Chapo Guzmán, de quien Alex Cifuentes fue su mano derecha, tanto que fue uno de los testigos estrella en el juicio en contra del capo. En 2011, Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe Cifuentes, sobrina de Álvaro Uribe, fueron pedidas en extradición por los Estados Unidos, acusadas de ser socias y aliadas estratégicas del cartel de Sinaloa, según la DEA. Tras su captura, el periodista Gonzalo Guillén decidió revisar la ubicación de Ana María Uribe y recibió una respuesta del INPEC en la que desconocían su paradero dentro del sistema de localización de prisioneros. En 2018, Juan Guillermo Monsalve Pineda, hijo de un mayordomo de la hacienda Guacharacas de la familia del expresidente Uribe, fue llamado por los medios de comunicación el testigo estrella de la vinculación directa de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, ya que en su testimonio él fue integrante del Bloque Metro, grupo paramilitar en el que Álvaro y su hermano Santiago Uribe presuntamente participaron. 2 años después, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Álvaro Uribe Vélez por posible intento de soborno a Monsalve, a través de su abogado Diego Cadena. Actualmente, Uribe Vélez sigue a la espera de la resolución de su caso, mientras su hermano Santiago Uribe se encuentra procesado por concierto para delinquir, homicidio y la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. No vemos las cartas para predecir el futuro. Las trajimos para explicar nuestro pasado y ayudar a hacer valer la estrella, el juicio y la templanza. Para sacar a relucir el ermitaño que habita en nosotros, que nos llena de sabiduría, para que no nos permita elegir más políticos y presidentes espurios.